Cupcakers, bienvenidos un viernes más al canal. Hoy vamos a hacer una tarta que está para chuparse los dedos porque está riquísima, fantástica, maravillosa, fabulosa, increíble, deliciosa, refrescante, sabrosa. Bueno. Ya os habréis dado cuenta que esta tarta me encanta. Es una tarta clásica de la repostería francesa y se llama tarta fraisière. Se compone de dos capas de un bizcocho muy ligero y esponjoso almibarado y con un relleno de fresas y una crema riquísima llamada muselina. Por encima tiene un mazapán casero teñido de color rojo, que ya veréis que se hace fácilmente. Vamos, que es una tarta deliciosa y también muy especial para mí, porque ayer 22 de junio, Fer y yo celebramos nuestro cuarto aniversario de casados y lo celebramos con esta tarta. Por eso veréis que he tratado de hacer una decoración romántica. Así que si quieres saber cómo se hace, pues quédate a ver el vídeo porque la receta empieza ya. Para la crema muselina necesitamos mantequilla sin sal, yemas de huevo, leche entera, fécula de maíz o maicena, azúcar blanco normal y extracto o esencia de vainilla. Empezamos poniendo la leche en un cazo junto a la mitad del azúcar y el extracto de vainilla. Lo dejamos a fuego medio para que se caliente sin que llegue a hervir, tan solo para que se disuelva el azúcar y se mezcle bien. En un bol aparte ponemos las 4 yemas junto al resto del azúcar y batimos durante 5 minutos a velocidad alta para que las yemas se vuelvan más blanquitas y cremosas. Hecho esto, le añadimos la fécula de maíz o maicena tamizándola con un colador. Y ahora batimos a velocidad bajita hasta que ya no veamos restos de maicena en la mezcla. Una vez listo, agregamos la leche que habíamos calentado antes, pero lo hacemos poquito a poco para que no cuaje los huevos. Seguimos batiendo un minuto más o hasta que todo quede bien integrado. Ahora ponemos la mezcla en el cazo de antes para reducir la crema. Esto lo hacemos a fuego medio y siempre removiendo con una espátula en todo momento para evitar que la crema se pegue en el fondo del cazo. Seguiremos así hasta que la crema espese, que esto ya os digo que serán unos 10 o 15 minutos. Cuando veamos que la crema empiece a espesar un poco, la dejaremos un par de minutos más para que se termine de cocinar la maicena y para que la crema tome más consistencia. Hecho esto, la retiramos del fuego y le añadimos la mitad de la mantequilla fría. La otra mitad la reservaremos a temperatura ambiente para después. Removemos enérgicamente hasta que la mantequilla se integre bien. Una vez listo, tapamos a piel con papel film. Es decir, el papel film debe tocar toda la superficie de la crema para que no se reseque. Ahora la dejamos junto al resto de mantequilla a temperatura ambiente durante unas 3 o 4 horas o hasta que la crema haya enfriado. Pasado este tiempo ya tendremos la mantequilla y la crema a la misma temperatura, así que añadimos la mantequilla a la crema y batimos durante 5 minutos a velocidad alta para que se integre bien. Como veis, al final obtendremos una crema consistente y de un sabor delicioso, perfecta para nuestra tarta fraisière. Para hacer el bizcocho necesitamos huevos, mantequilla sin sal, azúcar, harina de trigo común todo uso y una pizca de sal. En un bol ponemos los huevos junto al azúcar y la pizca de sal y batimos a velocidad alta durante unos 10 minutos o hasta dejar la mezcla en punto de cinta o punto de letra. Esto quiere decir que al caer la mezcla está lo suficientemente consistente como para dibujar una letra sin que desaparezca durante unos segundos. Cuando la tengamos en este punto nos llevamos la mantequilla al fuego o al microondas para derretirla. Una vez esté totalmente líquida la añadimos a los huevos que hemos batido y la integramos bien. Hecho esto, con un colador tamizamos la harina sobre la mezcla y la integramos con una espátula con movimientos envolventes para no perder el aire que tenemos en la masa. Aquí debemos asegurarnos de integrar muy bien la harina para que la masa quede homogénea y el bizcocho final nos quede muy tierno y suave. Cuando ya no veamos restos de harina en la masa, la tendremos lista para hornear. En este caso utilizaré un molde de 23 centímetros de diámetro. Este es desmontable, pero podéis utilizar un molde normal. Y para que el bizcocho no se nos quede pegado, le vamos a poner mantequilla en las paredes del molde. Y también cubrimos la base con papel encerado o de horno. Así os aseguro que será muy sencillo desmoldarlo. Cuando tengamos el molde preparado, vertemos toda la masa en su interior y nos lo llevamos al horno precalentado a 180 grados Celsius, preferiblemente con calor arriba y abajo y sin ventilador. En mi caso tardó 40 minutos en estar listo, pero recordad que siempre debéis pincharlo con un palillo o un cuchillo para verificar que realmente está hecho por dentro, ya que según el horno el tiempo de cocción puede variar. Recién sacado del horno lo dejamos reposar durante 10 minutos en el molde, y como veis irá bajando poquito a poco hasta quedarse un poco más planito. Pasado este tiempo desmontamos el molde y le quitamos el papel de horno de la base. Y así ya lo podemos dejar enfriar por completo sobre una rejilla. Una vez frío lo recortamos para obtener 2 capas del mismo grosor, y para ello lo más recomendable es utilizar una lira como la que estoy usando, ya que así las 2 capas nos quedarán perfectas, aunque es cierto que con un cuchillo y un poco de pulso también se puede hacer.
Ahora voy a recortar el bizcocho con un aro extensible. Lo dejaré más o menos de unos 20 centímetros de diámetro. Así le quitamos los bordes y nos quedaremos solo con la parte interior del bizcocho. Vamos a montar la tarta directamente en el plato o stand definitivo, y para ello ponemos un bizcocho y el aro extensible. Colocamos papel de acetato en los laterales. Ajustamos el aro y almibaramos bien el bizcocho. Este bizcocho que hemos hecho es especial para este tipo de tartas, y se deben almibarar muy bien para que se sientan jugosos. En pantalla tenéis los ingredientes del almíbar, y para hacerlo tan solo debemos poner todos los ingredientes en un cazo a fuego medio hasta que empiecen a hervir. Lo dejamos enfriar y ya estará lista para utilizar. Cuando tengamos el bizcocho bien almibarado, le ponemos un poquito de la crema muselina que hicimos antes. Tampoco pongáis demasiado, es solo para que las fresas que vamos a poner ahora no se caigan. Y ahora ponemos fresas cortadas por la mitad bien pegaditas a las paredes del molde, y en el interior ponemos directamente las fresas enteras. Cuando terminemos, cubrimos todas las fresas con crema muselina. Y aquí os aconsejo reservar una cucharada de crema para fijar el mazapán que haremos luego. Para que no quede ningún espacio entre las fresas, os recomiendo ir presionando la crema con una espátula para llegar a todos los rinconcitos de la tarta. Una vez puesta la crema, la alisamos con una espátula o un cuchillo para dejar la superficie lo más plana posible. Hecho esto, colocamos la otra capa de bizcocho, y con cuidado lo encajamos dentro del papel de acetato. Presionamos un poquito para fijarlo, y de nuevo almibaramos bien el bizcocho. Al terminar, nos llevamos la tarta a la nevera durante un mínimo de 2 horas para que la crema tome más consistencia. Incluso si queréis, la podéis hacer el día anterior. Mientras haremos el mazapán, y para ello necesitamos harina de almendras o almendra en polvo, azúcar glass, también conocido como azúcar impalpable o azúcar flor, miel y colorante alimentario en pasta de color rojo. En un bol ponemos el azúcar glass junto a la harina de almendras. Lo mezclamos y le añadimos la miel. Removemos un poco para ver la consistencia, y si veis que queda muy seco podemos añadir un poquito más de miel. Esto dependerá del tipo de miel que estéis utilizando, por eso es mejor que veáis la consistencia. Cuando veamos que la miel ya está bien repartida y la mezcla se apelmaza un poquito, lo ponemos en un procesador de alimentos o batidora para triturarlo y que se termine de integrar. Como veis, ya tiene una textura de mazapán, ya que podemos hacer una masa y trabajar con ella sin problemas. En este punto añadimos el colorante y mezclamos un poquito más. Al final tendremos una mezcla tipo mazapán que está muy rica, ya que sabe a almendras y miel. Ponemos nuestro mazapán casero entre 2 papeles encerados o de horno para aplanarlo con un rodillo. Y lo estiramos para hacer un círculo de 20 centímetros de diámetro o igual al diámetro de la tarta que estéis haciendo, ya que este círculo de mazapán irá en la parte superior de nuestra tarta. Una vez estirado, sacamos la tarta de la nevera y le quitamos el aro. Básicamente porque lo necesito para recortar el mazapán. Pero antes de colocarlo sobre la tarta, ponemos la cucharada de crema muselina que habíamos reservado y la repartimos con una espátula. Quitamos el papel de acetato con cuidado y ya podemos poner el mazapán encima. Y como veis, para que este paso me resulte más sencillo, Fer me ayudó a colocarlo sobre la tarta. Así entre los dos fue mucho más fácil cuadrarlo mejor sobre el bizcocho superior. Hecho esto, retiramos el papel encerado y ya podemos hacer la decoración. Para ello laminamos las fresas, ya sea con un aparatito como este o bien con un cuchillo. Cuando tengamos las láminas de fresa, con uno o varios cortadores en forma de corazón, vamos a recortarlas. Así creamos unos corazones muy bonitos para decorar nuestra tarta. Como siempre, la decoración es muy personal, así que va a gusto de cada uno, pero como hoy me siento romántica os voy a dar esta idea. En un lado de la tarta hacemos varios hilos de chocolate blanco. Sobre el chocolate ponemos las fresas que hemos cortado en forma de corazón, y finalizamos poniendo unos rizos de chocolate blanco. Estos los he hecho a mano con un pelador de frutas y verduras y una tableta de chocolate. Y ahora sí, ya tengo la tarta perfecta para celebrar nuestro aniversario de boda. Como veis, se ven perfectamente las capas de bizcocho y las fresas con la crema en su interior. El mazapán le da mucho color, y la decoración es sencilla pero elegante para mi gusto. Os recomiendo conservar esta tarta en la nevera, porque fresquita está muy rica. Y ahora os enseñaré el corte tan bonito que tiene, ya que en su interior se esconden un montón de fresas. Y ahora vamos a ver los cupcakers que han entrado en el Salón de la Fama de hoy. Si queréis entrar, ya sabéis, etiquetadme en vuestras fotos de Twitter, Instagram o Facebook mostrándome vuestras creaciones. Clau nos muestra el delicioso cheesecake de miel. Carla ya ha hecho la receta del viernes pasado, el riquísimo brownie. También lo ha hecho Katina, que nos muestra solo un par de trozos, creo que el resto ya ha sido devorado. Blessed by Fairies nos envía su cheesecake de dulce de leche, que tiene una pinta increíble con esos corazones de chocolate. Y por último Starmer, que ha hecho una versión en vaso de la tarta Ferrero Rocher y Nutella, sin duda un bocado riquísimo.
Muchas gracias a todos por hacer mis recetas y que sepáis que ya estáis en mi salón de la fama. No olvidéis suscribiros al canal y darle un super like a este video. Nos vemos el martes con una nueva receta. ¡Hasta pronto, cupcakers!